La mentira es como un veneno lento que recorre las venas de un matrimonio sin dejar rastro visible, hasta que un día el corazón se detiene de golpe. ¿Qué harías si el peor momento de tu carrera profesional te revelara que toda tu vida personal es una farsa monumental? Esta es la historia de una mujer que tuvo que perderlo todo para poder encontrar aquello que la ciencia médica le había negado. Carmen era una pediatra respetada en uno de los mejores hospitales de Madrid. Su vida parecía un cuadro perfecto pintado con colores neutros. Llevaba 10 años casada con Alejandro, un empresario dueño de una exitosa red de talleres mecánicos. La única sombra en su apacible vida era la infertilidad de Carmen, un diagnóstico frío que la había sumido en largas depresiones. Alejandro siempre parecía comprensivo, excusando sus constantes y largos viajes de negocios por toda España como una forma de asegurar el futuro económico de ambos. Sin embargo, detrás de la fachada de marido abnegado y trabajador incansable, se escondía un abismo de engaños que estaba a punto de devorar la realidad de la doctora. La lluvia caía con furia descontrolada sobre las calles mojadas del centro de Madrid, creando un sonido ensordecedor contra el metal. Los faros azules de la ambulancia cortaban la densa oscuridad de la madrugada como cuchillos afilados. Carmen miraba por la ventanilla empañada, observando cómo el reflejo de las luces de emergencia parpadeaba sobre su rostro cansado y pálido. Era una noche de guardia terrible que ni siquiera le correspondía hacer por cuadrante. Su compañera, la enfermera María, le había pedido el inmenso favor de sustituirla por un problema familiar. Carmen aceptó sin dudarlo ni un solo instante. Su marido, Alejandro, estaba de viaje de negocios en Barcelona, o al menos eso era lo que le había dicho al despedirse apresuradamente en el pasillo de su casa. Otra vez la dejaba sola. Quedarse aislada en su enorme piso del distinguido barrio de Chamberí le resultaba profundamente asfixiante en los últimos meses. Prefería 1000 veces el caos impredecible de las urgencias pediátricas a la frialdad de su hogar vacío. El sonido estridente y agudo de la sirena llenaba la cabina, haciendo vibrar los cristales. El vehículo sanitario giró bruscamente saltándose un semáforo en rojo en una esquina del Paseo de la Castellana. Iban a atender a una niña de apenas 5 años. Fiebre excesivamente alta, tos seca y profunda, dificultad respiratoria grave. Los síntomas clásicos y peligrosos del crudo invierno madrileño. Carmen suspiró profundamente, intentando despejar su mente. El frío cortante se colaba sin piedad por las pequeñas rendijas de las puertas traseras de la ambulancia. La doctora se frotó las manos enguantadas con fuerza, para intentar entrar en calor antes de llegar al domicilio. Llevaba una década entera casada con Alejandro, compartiendo cama y proyectos vitales. 10 años de un amor tranquilo, pero también marcados por un silencio doloroso que pesaba como el plomo. Era el silencio sepulcral de la habitación de invitados vacía, esa que nunca pudieron convertir en un cuarto infantil lleno de juguetes. Ella era completamente estéril. Los especialistas médicos de la clínica de fertilidad habían sido rotundos y crueles en su veredicto final. Alejandro siempre le repetía al oído que no importaba, que su amor era más que suficiente para llenar cualquier vacío. Él tenía su próspera empresa de mecánica automotriz, que no dejaba de crecer a nivel nacional. Viajaba constantemente de norte a sur de la península. Demasiado tiempo fuera, pensaba Carmen últimamente, sintiendo una punzada de abandono irracional. El motor del enorme vehículo de emergencias rugió con fuerza al acelerar en una gran avenida vacía. María, la enfermera sentada frente a ella, no paraba de hablar sobre las maravillas y problemas de sus propios hijos pequeños. Sus palabras entusiastas se mezclaban caóticamente con el ruido constante de la lluvia torrencial, golpeando contra el parabrisas delantero. Carmen intentaba escucharla por educación, pero su mente agotada vagaba lejos de allí. La doctora rememoraba la última conversación telefónica con su distante marido aquella misma tarde. Alejandro había hecho su costosa maleta de cuero con demasiada prisa, lanzando camisas sin doblar. Hablaba muy rápido,
sin querer mirarla directamente a los ojos, evitando su mirada inquisitiva. Decía que el nuevo taller abierto en Cataluña requería su presencia directiva inmediata para solucionar una crisis de personal. 2 semanas enteras fuera de casa, durmiendo en fríos hoteles de paso. Carmen odiaba con toda su alma esas largas ausencias prolongadas que la dejaban sola con sus miedos. A veces le reprochaba con amargura que trabajara tantas horas sin descanso. Él siempre respondía con una sonrisa forzada y un beso rápido en la frente. Argumentaba sin cesar que todo ese sacrificio lo hacía exclusivamente por el futuro acomodado de ambos. Pero el ansiado futuro se sentía terriblemente vacío sin el sonido de los pasos de un niño corriendo alegre por el largo pasillo del piso. Habían hablado seriamente de la posibilidad de la adopción hacía ya varios meses. El denso papeleo burocrático, las esperas interminables de años, el pavor irracional al rechazo institucional. Todo aquel proceso le parecía a la doctora un enorme muro de hormigón infranqueable. Carmen miró de reojo la brillante esfera de su reloj de pulsera plateado. Eran las 3:15 de la madrugada. La inmensa ciudad capitalina dormía plácidamente, ajena al drama humano de las emergencias médicas y los corazones rotos. El conductor del vehículo sanitario redujo drásticamente la velocidad al abandonar la avenida principal. Entraban lentamente en una exclusiva zona residencial de alto lujo situada a las afueras de la capital española. Calles inmaculadas bordeadas de pinos centenarios, chalets independientes imponentes, garitas con seguridad privada en cada esquina. Un barrio elitista donde la gente acaudalada parecía disfrutar de vidas absolutamente perfectas y libres de cualquier sufrimiento terrenal. La pesada ambulancia se detuvo frenando en seco frente a un enorme portón de hierro forjado negro. Las potentes luces azules rotativas iluminaron fantasmagóricamente la gran fachada de ladrillo visto. Era el momento crítico de actuar con profesionalidad. Carmen apagó todos sus oscuros pensamientos personales como si pulsara un interruptor interno. Ahora era 100% la doctora encargada del caso. Solo importaba salvar la vida de la pequeña paciente que esperaba dentro. El viento helado de la sierra la golpeó sin piedad en el rostro, al bajar precipitadamente del vehículo. Carmen agarró su pesado maletín médico de emergencias con una fuerza inusitada. Sus gruesas botas de guardia resonaron rítmicamente contra el pavimento de piedra mojado por el temporal. Un corpulento guardia de seguridad, visiblemente nervioso, les abrió la pesada puerta principal de madera de la lujosa casa. Pasaron corriendo a un vestíbulo inmenso que parecía el recibidor de un hotel de 5 estrellas. El prístino suelo de mármol blanco brillaba intensamente bajo una enorme lámpara de cristal de diseño exclusivo. El ambiente olía embriagadoramente a cera cara para muebles y a un perfume dulzón de alta costura. Una mujer muy joven bajó corriendo desesperada por la gran escalera de roble macizo que presidía la entrada. Llevaba una fina bata de seda azul ajustada sobre sus frágiles hombros temblorosos. Tenía los ojos verdes completamente hinchados y enrojecidos por el llanto continuado. Su largo cabello rubio estaba enmarañado en un moño desordenado. Era una mujer indudablemente hermosa, a pesar de la terrible angustia evidente que deformaba sus delicadas facciones. Se presentó entre sollozos con el nombre de Elena. Hablaba extraordinariamente deprisa, tropezando torpemente con las sílabas de sus propias palabras. Explicó temblando que su hija pequeña, Lucía, llevaba casi una semana entera muy enferma. Parecía un simple resfriado común al principio de los síntomas, pero esa misma noche el cuadro clínico había empeorado de forma dramática y repentina. La pobre niña no podía coger aire para respirar. El pecho le silbaba agudamente con cada inhalación desesperada. La fiebre abrasadora no bajaba con ninguna de las medicinas habituales. Carmen asintió varias veces con una calma profesional muy ensayada a lo largo de los años. Intentó transmitir una gran seguridad y consuelo con su serena mirada de doctora experimentada. Pidió con firmeza que la llevaran de inmediato a la habitación.
Subieron las lujosas escaleras de madera en un absoluto y tenso silencio. El ambiente de la mansión estaba cargado de una pesada tensión eléctrica que casi podía cortarse con un cuchillo. Las sombras grotescas bailaban inquietamente en las paredes pintadas de suaves tonos pastel. La casa parecía un verdadero palacio moderno. Pero en ese preciso momento funcionaba como una asfixiante prisión de puro miedo maternal. Carmen repasó y preparó mentalmente su estricto protocolo de actuación para problemas respiratorios agudos infantiles. La inmensa habitación de la niña era un verdadero sueño de decoración en color rosa empolvado. Había carísimos peluches gigantes sentados en las esquinas y un dosel de tul sobre la gran cama blanca. Pequeñas luces mágicas en forma de estrellas parpadeaban suavemente en el techo pintado. En el centro exacto de todo ese lujo, una niña muy pequeña luchaba agónicamente por coger un poco de aire. La pobre Lucía tenía las redondas mejillas ardiendo en un tono carmesí. Su respiración infantil era peligrosamente corta, excesivamente rápida y muy ruidosa. Carmen se acercó rápidamente con zancadas largas hacia el borde de la cama. Dejó caer el pesado maletín médico sobre la alfombra suave y gruesa. Se frotó enérgicamente las manos frías antes de atreverse a tocar la frágil piel de la niña enferma. No quería asustarla más de lo que ya estaba con el contacto de sus dedos helados por la lluvia invernal de la madrugada. La pequeña paciente abrió de par en par unos ojos enormes y profundamente asustados. Eran exactamente del mismo e inconfundible color miel brillante que los de su propio marido. Pensó Carmen en un destello mental rápido y doloroso. Descartó esa ridícula idea al instante sacudiendo la cabeza. Era una tremenda tontería fruto de su agotamiento extremo por la guardia nocturna. Colocó la fría campana del fonendoscopio directamente en el pecho desnudo y sudoroso de la pequeña. Cerró los ojos y escuchó muy atentamente los sonidos internos. Había peligrosos ruidos crepitantes en la base del pulmón derecho. El inconfundible y aterrador sonido del aire, luchando inútilmente por pasar a través de las vías inflamadas. Era una grave neumonía muy avanzada que requería atención hospitalaria de grado inmediato. Carmen se giró rápidamente hacia Elena, la desesperada madre rubia. Su voz profesional fue suave, pero dictatorialmente firme. Necesitaba ver imperiosamente el largo historial médico completo de la criatura. Quería saber con total exactitud qué tipo de medicación específica le habían estado dando en los días previos. Elena palideció aún más, pareciendo un fantasma a punto de desmayarse. Empezó a rebuscar frenéticamente en un gran cajón de la cómoda lleno de papeles revueltos y facturas. Sus delgadas manos temblaban con tanta violencia que tiró varios documentos y bolígrafos al suelo de madera. Dijo con voz aguda que la cartilla pediátrica estaba en el despacho del padre. La mujer rubia se giró angustiada hacia la oscuridad del largo pasillo de la segunda planta. «Cariño, por favor, trae rápido la cartilla sanitaria de Lucía», gritó con todas sus fuerzas. El terrible eco de esa inocente frase rebotó con fuerza en las altas paredes de la casa. Carmen sintió de repente un espantoso escalofrío, que no tenía absolutamente nada que ver con el duro clima exterior. El inconfundible sonido de unos pesados pasos masculinos se acercó lentamente por la alfombra. Alguien caminaba arrastrando unas zapatillas de andar por casa de cuero oscuro. La figura alta y familiar de un hombre apareció recostada en el umbral de la puerta iluminada. Llevaba un pantalón de pijama gris carbón y mostraba el pecho desnudo. Se frotaba los ojos cansados con una mano fuerte, sosteniendo un pequeño y arrugado libro azul médico con la otra. Carmen levantó lentamente la vista apartándose los tubos del estetoscopio del cuello. El escaso aire abandonó de golpe todos los rincones de sus pulmones. El tiempo lineal pareció detenerse por completo en la habitación infantil. El inmenso mundo exterior se redujo mágicamente a ese minúsculo e infinito instante exacto. El hombre que estaba allí parado, frotándose los ojos, era indudablemente Alejandro, su legítimo esposo.
El mismo hombre que supuestamente estaba durmiendo en un solitario hotel de Barcelona cerrando un trato empresarial de vital importancia para su gran compañía automotriz. Era el mismo hombre con el que ella dormía abrazada cada noche desde hacía una década entera. Alejandro bajó pesadamente la mano de su rostro somnoliento al escuchar el extraño silencio. Sus grandes ojos color miel se encontraron frontalmente con los asustados ojos negros de Carmen. El impacto visual fue absolutamente brutal y destructivo para ambos. El color de la sangre desapareció del rostro bronceado de Alejandro en una sola fracción de segundo. Su fuerte mandíbula cayó abierta en un gesto de terror puro y absoluto. El pequeño libro azul médico resbaló irremediablemente de sus dedos paralizados y golpeó con fuerza el suelo de madera noble. Hizo un ruido extremadamente sordo, similar al temible golpe de un martillo de juez dictando una sentencia de muerte. Elena, la madre, no notó en absoluto la monstruosa tensión acumulada entre los dos adultos. Se agachó ágilmente, recogió la cartilla caída y se la entregó en la mano a la estática doctora. Carmen estaba completamente paralizada desde la cabeza hasta la punta de los pies. Un agudo y ensordecedor zumbido eléctrico llenó por completo el interior de sus oídos. La habitación pintada de rosa empezó a dar violentas vueltas lentamente a su alrededor. El corazón le golpeaba el interior de las costillas con una violencia tan animal que pensó que sufriría un infarto fulminante allí mismo. Cada fibra y músculo tenso de su cuerpo gritaba desesperadamente por salir corriendo hacia la calle lluviosa. En lo más profundo de su ser, Carmen quería gritar, llorar amargamente y golpear a Alejandro hasta destrozarle por completo la cara de mentiroso. Sin embargo, su riguroso y sagrado entrenamiento médico tomó el control absoluto de sus nervios motores. Un fuerte instinto de supervivencia profesional la ancló firmemente al suelo de la habitación infantil. Parpadeó varias veces con muchísima fuerza para lograr alejar el peligroso mareo que la invadía. Agarró con firmeza la cartilla médica de las temblorosas manos de Elena. Sus propios dedos estaban helados y rígidos como los de un cadáver en la morgue. Alejandro seguía congelado en el marco de la puerta, totalmente inmóvil, como una patética estatua de sal. No emitía ni el más mínimo sonido respiratorio. Solo miraba a Carmen con un terror cerval y absoluto brillando en sus enormes ojos de color miel. Exactamente los mismos ojos idénticos de la niña pequeña gravemente enferma de la cama. La horrible matemática del espanto se hizo dolorosamente evidente en la ágil mente de la doctora. La niña tenía al menos 5 años de edad cronológica. Eso significaba que el asqueroso engaño llevaba al menos 6 largos años gestándose en las sombras. Más de la puñetera mitad de su sagrado matrimonio de 10 años era una farsa repugnante y calculada al milímetro. Carmen obligó a sus enrojecidos ojos a volver la atención exclusivamente a la paciente que boqueaba en la cama. Repasó los datos clínicos del papel con una concentración casi psicótica y forzada. Su voz profesional sonó extrañamente metálica, lejana, como si verdaderamente perteneciera a otra persona ajena a la tragedia. Informó a la aterrorizada madre de la gran severidad del cuadro clínico infeccioso que padecía su hija. Diagnosticó la grave neumonía y ordenó con autoridad el traslado inmediato y urgente al hospital más cercano. Elena empezó a llorar desconsoladamente de nuevo, llevándose las manos al rostro. Preguntó entre grandes sollozos si podía subir e ir en la cabina de la ambulancia junto con su hija. Carmen asintió afirmativamente de manera completamente mecánica, sin llegar a mirarla a los ojos. Lucía, desde las sábanas de la cama, preguntó con una voz infantil y débil si su querido papá también podía ir con ellas. La palabra papá fue un afilado puñal oxidado clavado directo y sin piedad en el estómago de Carmen. Tragó espesa saliva con un inmenso dolor en la garganta reseca. La doctora giró lentamente el cuello para mirar fijamente a Alejandro por primera vez desde el choque visual inicial. Sus ojos oscuros estaban inyectados en sangre por la ira salvaje contenida.
Su voz grave cortó el denso aire de la habitación como si fuera una cuchilla de afeitar recién afilada. Dijo muy fríamente que en el vehículo de emergencias solo había sitio legal para un único acompañante familiar. Añadió con desprecio absoluto que el padre tendría que conducir detrás y llegar en su propio coche particular. Alejandro asintió torpemente, moviendo la cabeza arriba y abajo. Parecía un triste muñeco de trapo sin ningún tipo de voluntad propia ni dignidad humana. Tartamudeó penosamente una respuesta afirmativa, que sonó a quejido de animal herido. Carmen se dio la vuelta bruscamente dándole la espalda para siempre. Ayudó rápidamente a los eficientes paramédicos a estabilizar clínicamente a la pequeña paciente. Le pusieron una fuerte vía intravenosa en el bracito y la subieron con cuidado a la camilla portátil. Todo este complejo proceso rutinario pareció ocurrir extrañamente bajo el agua densa. Los movimientos de todos eran pesadamente lentos. Los sonidos ambientales estaban totalmente distorsionados. Bajaron las escaleras de roble de la casa con suma precaución para no golpear a la paciente. Salieron de nuevo a la helada e implacable noche de invierno madrileña. La incesante lluvia seguía cayendo sin la más mínima piedad sobre sus cabezas descubiertas. Elena subió apresuradamente a la parte trasera iluminada del vehículo, junto a su asustada hija. Carmen agarró el tirador y cerró las grandes puertas de la ambulancia con muchísima fuerza. Rodeó el vehículo y se sentó rígidamente en el asiento delantero del copiloto. No quiso girar el cuello para mirar hacia la majestuosa fachada de la lujosa casa residencial. De ninguna manera quería correr el riesgo de ver a Alejandro saliendo a la calle bajo la lluvia. El conductor encendió de inmediato las escandalosas sirenas acústicas de nuevo para abrirse paso. El ruido estridente y taladrante fue un verdadero alivio balsámico para el dolor de cabeza de la doctora. Ahogaba temporalmente los fuertes gritos de puro dolor que su alma desgarrada estaba lanzando en su interior. María, la joven enfermera, la miró discretamente de reojo desde el asiento trasero del vehículo en movimiento. Preguntó suavemente si se encontraba bien tras la tensión vivida en el elegante domicilio. Había notado rápidamente la palidez cadavérica y fantasmal en el rostro desencajado de su respetada compañera de hospital. Carmen respondió rápidamente con un susurro áspero y seco como el cartón. Mintió diciendo que solo era un fuerte cansancio acumulado por la falta de sueño de las guardias de la semana. Miró lánguidamente por la ventana mojada hacia la oscuridad más profunda de la noche urbana. Su idílica vida personal perfecta acababa de desmoronarse por completo y convertirse en cenizas humeantes. El tenso trayecto de vuelta hacia las urgencias del Hospital Infantil Niño Jesús se le hizo eterno e insoportable. Carmen miraba vacíamente el reflejo parpadeante de las altas farolas naranjas en el cristal mojado de la puerta. Las grandes gotas de lluvia parecían largas lágrimas resbalando melancólicamente por la fría ventana. Su mente analítica era ahora un destructivo torbellino de imágenes pasadas, que cobraban un nuevo y horrible sentido. Las entrañables navidades felices celebradas juntos en familia. Las caras cenas románticas en restaurantes de diseño con sus grupos de amigos íntimos. Las interminables y falsas excusas laborales de Alejandro por teléfono. Los repentinos viajes de negocios imprevistos de última hora durante los fines de semana. Las larguísimas e inexistentes reuniones directivas hasta bien entrada la madrugada. Absolutamente todo había sido una inmensa e insultante mentira premeditada y continuada en el tiempo. Cada falsa palabra de tierno consuelo cuando ella lloraba amargamente en la cama por no poder quedarse embarazada. Él ya disfrutaba plenamente de la paternidad con su propia hija biológica. Una niña pequeña y preciosa de 5 años a la que arropar por las noches. Poseía una segunda familia paralela perfectamente escondida y mantenida en un gran chalet de lujo muy cercano a su propia casa. La abyecta traición era tan monumentalmente grande que su cerebro médico apenas podía procesarla sin entrar en un colapso nervioso grave.
Sentía un inmenso y agudo dolor físico totalmente real, instalado justo en el centro neurálgico del pecho, como si le hubieran arrancado violentamente el corazón del pecho con unas tenazas y sin usar ningún tipo de anestesia previa. Detrás de ella, en el compartimento trasero de la ambulancia, Elena acariciaba dulcemente el fino pelo de Lucía. Le susurraba constantemente dulces palabras de amor y apoyo incondicional al oído. Le prometía entre lágrimas de esperanza que absolutamente todo iba a salir bien en el gran hospital. Cada pequeño gesto de sincera ternura de esa inocente madre era una infernal tortura psicológica para Carmen. Elena probablemente no tenía ni la más mínima culpa de la situación surrealista en la que se encontraban. Lo más seguro era que ella fuera simplemente otra trágica víctima colateral de los complejos engaños de Alejandro. O quizás, en un giro aún más perverso, lo sabía todo y aceptaba voluntariamente el dinero y el papel de amante fija. En el fondo, ahora mismo nada de eso importaba realmente. Lo único tangible y dolorosamente real era el asco profundamente físico y moral que le invadía el cuerpo. La gran ambulancia frenó bruscamente y con gran pericia en la mojada rampa de urgencias del recinto hospitalario. Las pesadas puertas traseras se abrieron de par en par, con un fuerte estruendo metálico. El conocido y frenético caos ordenado del hospital de guardia las engulló por completo de inmediato. Carmen entregó con profesionalidad intachable el complicado caso clínico de la paciente al equipo de cuidados intensivos. Firmó el informe médico oficial con un pulso extrañamente tembloroso y débil. Su larga y destructiva jornada laboral por fin había terminado. Arrastrando los pies con extrema pesadez, entró sola al vestuario exclusivo del personal médico femenino. El recinto estaba lúgubremente vacío y en total silencio a esas altas horas de la madrugada madrileña. Las luces fluorescentes del techo zumbaban débilmente, emitiendo una luz fría y desagradable. Carmen se quitó lentamente la bata blanca ensuciada por las gotas de la lluvia y el cansancio. Sus largas piernas cedieron de repente bajo su propio peso sin previo aviso. Cayó pesadamente de rodillas sobre el frío y duro suelo de baldosas blancas y azules. El insoportable dolor emocional la golpeó de lleno con absolutamente toda su brutal furia largamente acumulada y reprimida. Un estruendoso sollozo totalmente desgarrador y primitivo brotó sin control de lo más profundo de su garganta. Lloró amargamente como nunca antes lo había hecho en todos sus años de vida adulta. Lloró con profunda rabia por la estúpida mujer engañada y ciega que había sido durante tantos años perdidos. Lloró a mares por su ansiado futuro destruido y reducido a escombros inservibles. Lloró con una frustración infinita por el hijo biológico imaginario que nunca pudo gestar en su propio vientre estéril. Las ardientes lágrimas le quemaban dolorosamente la piel pálida del rostro al descender. Se abrazó fuertemente a sí misma cruzando los brazos, meciéndose adelante y atrás en el suelo, buscando un consuelo inexistente en la inmensa soledad de la sala. El trágico sonido de su propio llanto histérico rebotaba lúgubremente en las filas de taquillas metálicas grises. Metió una mano temblorosa en su bolsillo y sacó rápidamente su caro teléfono móvil personal. La pantalla digital se iluminó bruscamente cegando sus ojos llorosos. Tenía exactamente 15 alarmantes llamadas perdidas consecutivas del número personal de Alejandro, seguidas de más de 20 largos mensajes de texto desesperados y llenos de pánico. Burdas excusas, hilvanadas apresuradamente y suplicando por una oportunidad de explicarse. Lastimosas e inútiles súplicas pidiendo un perdón que jamás en la vida llegaría a conseguir de su parte. Palabras huecas y vacías que ya no significaban absolutamente nada para ella, basura digital inútil. Carmen deslizó el dedo con odio y bloqueó temporalmente la pantalla brillante del dispositivo. No quería escuchar bajo ningún concepto su falsa e hipócrita voz llorosa de arrepentimiento. No quería leer ni una sola más de sus elaboradas mentiras corporativas. Necesitaba respirar aire fresco con una urgencia casi vital
para no perder el conocimiento allí mismo. Se levantó del suelo de baldosas con extrema dificultad, apoyándose pesadamente en el largo banco de madera del vestuario. Se acercó al pequeño lavabo del rincón y se lavó salvajemente la cara con agua casi helada del grifo. Sus grandes ojos oscuros estaban muy enrojecidos, hinchados y rodeados de profundas ojeras moradas de cansancio. El pequeño y barato espejo de pared le devolvía cruelmente la desoladora imagen de una absoluta y patética desconocida. Una pobre mujer completamente destrozada por dentro, pero que debía sacar fuerzas de titanio de donde no las había. Se secó rígidamente la cara con una toalla de papel y se puso su elegante abrigo largo de lana negra. Salió sigilosamente del inmenso complejo hospitalario, caminando rápidamente por la gran puerta trasera de suministros. La colosal ciudad de Madrid empezaba tímidamente a despertar de su largo letargo nocturno lluvioso. El cielo gris, plomizo y triste amanecía lentamente sobre los históricos tejados puntiagudos de la gran urbe. Tenía que volver obligatoriamente a su domicilio para enfrentarse cara a cara con el doloroso y definitivo final de su vida conyugal. El silencioso taxi amarillo y negro la dejó justo en la puerta de su caro edificio residencial, en el pudiente barrio de Chamberí. El alto portal decorado de madera tallada artesanalmente siempre le había parecido muy elegante y señorial. Esa fatídica mañana de invierno, sin embargo, le parecía a sus ojos la deprimente y tétrica entrada a un mausoleo familiar. Subió mecánicamente los pisos en el antiguo ascensor ruidoso de hierro forjado negro. Cada planta que pasaba iluminada en el marcador era un sonoro y doloroso latido golpeando con furia salvaje dentro de su cabeza. Giró rígidamente la pequeña llave metálica en la pesada cerradura de seguridad de la puerta principal. El amplio piso de lujo estaba sumido en un opresivo y espeluznante silencio de cementerio. Olía inconfundiblemente a su propio perfume floral habitual y a los restos del café expreso que ella misma había preparado la mañana anterior. Entró caminando despacio al inmenso salón comedor, notablemente amplio y luminoso gracias a sus grandes ventanales, los vanguardistas muebles de diseño italiano, las mullidas y caras alfombras persas en el suelo, los abstractos cuadros de firmas reconocidas colgando de las paredes. Todo lo que veía era una escenografía insultantemente falsa y materialista construida sobre barro. Un bonito decorado teatral pagado íntegramente con el dinero manchado por las mentiras continuas de su infiel marido. Dejó caer su abrigo negro empapado negligentemente sobre la primera silla moderna que encontró a mano. Se sentó pesadamente, dejándose caer en el comodísimo y enorme sofá de auténtico cuero blanco inmaculado. Sabía a ciencia cierta que él, como buen estratega, aparecería por allí muy pronto buscando respuestas. Alejandro no dejaría pasar mucho tiempo antes de venir corriendo a intentar gestionar la gran crisis. Intentaría hábilmente controlar los terribles daños colaterales para salvar su cómoda posición. Intentaría manipular de nuevo la situación con su habitual encanto labial de hábil empresario de ventas. Carmen cruzó tensamente las finas manos entrelazadas sobre su regazo inestable. La furia roja y salvaje había sustituido casi por completo a la paralizante tristeza inicial. Una rabia extremadamente fría, calculadora y muy letal, se instalaba permanentemente en todos los rincones de su brillante mente científica. Miró fijamente el centro de la gran mesa de comedor de cristal templado. En el medio exacto descansaba un grandísimo y muy valioso jarrón de antigua cerámica pintada andaluza, un ostentoso regalo original de bodas por parte de sus estirados suegros millonarios. 10 malditos años de un sagrado matrimonio basado en la confianza mutua, tirados vilmente a la basura de la historia por una cobarde doble vida inaceptable. El metálico y rítmico sonido del viejo ascensor deteniéndose ruidosamente en su planta superior rompió el sepulcral silencio del piso. Unos pasos sumamente apresurados y erráticos resonaron ruidosamente en el reluciente rellano de mármol exterior. La pesada llave giró con gran brusquedad y desesperación en la cerradura de la puerta.
Alejandro entró literalmente corriendo a trompicones en el interior de la gran casa familiar. Estaba completamente empapado de agua de lluvia de la cabeza a los pies, y respiraba con muchísima dificultad por la carrera. Se quedó absolutamente quieto, congelado en el centro del amplio salón iluminado. Parecía un asustado animal salvaje peligrosamente acorralado por los ávidos cazadores en el bosque profundo. Tenía el fino pelo oscuro empapado y patéticamente pegado a su amplia frente perlada de sudor frío. Su cara ropa de marca de diseñador estaba muy arrugada, húmeda y totalmente arruinada. Intentó dar un pequeño paso para acercarse a ella suplicante, pero la durísima mirada de Carmen lo clavó sin piedad en el suelo. Era una mirada asesina, hecha de puro y cortante hielo antártico. Él levantó lentamente las temblorosas manos abiertas hacia adelante, en un cobarde gesto de rendición defensiva y paz. Pronunció el nombre de su mujer con una voz increíblemente débil, aguda y cobardemente temblorosa. «Carmen, por Dios, solo escúchame un momento y déjame explicarlo todo detalladamente», suplicó. Fue, sin lugar a dudas, la peor frase que pudo elegir decir en ese momento crítico y explosivo. La contenida y helada rabia de Carmen se encendió violentamente como si alguien hubiera lanzado una antorcha a un barril gigante de pólvora. Se levantó bruscamente del inmaculado sofá de cuero blanco, como impulsada por un potente resorte mecánico. Agarró instintivamente el pesadísimo y decorativo jarrón de cerámica de la gran mesa. Lo levantó en el aire por encima de su cabeza con la potente fuerza de la adrenalina pura fluyendo por sus venas. Con un fortísimo grito gutural y completamente desgarrador de dolor animal, lo lanzó con absolutamente todas sus fuerzas contra la resistente pared blanca más cercana. El carísimo jarrón andaluz estalló estruendosamente en 1000 pedazos afilados al chocar contra el muro pintado. El tremendo ruido de la rotura masiva fue completamente ensordecedor y catártico en el silencioso piso. Los pequeños y mortales fragmentos de cerámica volaron esparciéndose peligrosamente por toda la extensa habitación, como si fueran metralla letal. Alejandro retrocedió muy asustado y torpemente, cubriéndose cobardemente el rostro con los gruesos brazos. «Eres un cobarde miserable y un hijo de la gran puta», gritó Carmen perdiendo totalmente el control y las buenas formas. Su aguda voz alterada resonó amenazadoramente rebotando en cada rincón oscuro del gran piso de diseño. 5 años engañándome a diario, Alejandro. 5 malditos y largos años fingiendo que viajabas a Barcelona por tus dichosos negocios. Mientras yo, como una estúpida ingenua, lloraba desconsolada en tus brazos, suplicando por un tratamiento para no poder darte un hijo en la vida. Y resulta que tú ya tenías a tu perfecta y preciosa familia montada a tan solo media puta hora de este mismo sofá. Alejandro bajó lentamente los brazos y empezó a llorar de forma débil y patética. Dijo, balbuceando, que todo había sido un estúpido error de cálculo monumental, que conoció por casualidad a la joven Elena en la sala de espera de uno de los nuevos talleres de coches deportivos. Que una estúpida cosa llevó inevitablemente a la otra en un momento de debilidad masculina inexplicable. Que cuando ella quedó inesperadamente embarazada a los pocos meses, no supo de ninguna forma cómo detener la espiral de locura que había iniciado. Repetía compulsivamente que él no quería, bajo ningún concepto, romper legalmente el maravilloso matrimonio que tenían ambos. Carmen soltó una fuerte carcajada histérica, sumamente amarga, completamente seca y desprovista de cualquier humor real. No querías romper el estatus de nuestro matrimonio, porque te resultaba una situación vital increíblemente cómoda y egoísta para ti. Carmen caminaba amenazadoramente por el salón de punta a punta, pisando fuertemente los afilados restos del jarrón andaluz. El ruido crujiente de la cara cerámica rota bajo las duras suelas de sus gruesos zapatos marcaba fielmente el rápido ritmo de su hirviente ira. Tenías a tu respetada y exitosa esposa médica, seria y muy presentable para las cenas de sociedad aquí en la capital.
y a tu escondida y sumisa amante con la pequeña y deseada hija biológica que siempre quisiste tener en tu discreto chalet fortificado de las afueras. Eres un asqueroso monstruo de puro egoísmo narcisista y te odio profundamente. Alejandro, visiblemente acorralado, intentó inútilmente replicar con lloriqueos lastimeros, intentando dar pena. Afirmó desesperadamente que la amaba a ella por encima de todo, que jamás en esos 10 años había dejado de quererla sinceramente. Juró que Elena sabía desde el minuto 1 que él era un hombre legalmente casado por la iglesia, pero que había aceptado voluntariamente la dolorosa situación para no estar sola. Confesó que él le prometía cobardemente el divorcio constantemente a su amante, ganando miserablemente más tiempo mes tras mes. Carmen sintió unas agudas y asquerosas náuseas fisiológicas subiendo velozmente por su esófago hasta la garganta. Le dio verdaderamente un repulsivo asco respirar y compartir exactamente el mismo aire contaminado que ese repugnante ser humano de poca monta. Señaló la pesada puerta principal blindada de la calle, con un dedo índice completamente rígido y tembloroso por la adrenalina inyectada. Esto se acabó definitivamente para siempre hoy mismo, Alejandro, aquí y ahora. Recoge rápidamente tus putas cosas básicas de aseo ahora mismo y lárgate corriendo de mi casa antes de que haga una locura. Tu hija biológica está gravemente ingresada en el hospital y necesita imperiosamente a su verdadero padre a su lado para sobrevivir a la infección. Y tu otra joven y asustada mujer necesita todo el consuelo y apoyo emocional posible. Vete al infierno a jugar alegremente a las casitas felices con ellas, porque aquí estás oficialmente muerto. Alejandro, resistiéndose a perder, intentó acercarse físicamente de nuevo para tocarla y seguir suplicando el perdón divino. Carmen agarró fuertemente una pesada lámpara de metal macizo de diseño de la mesita auxiliar, más cercana que encontró a ciegas. La levantó alto, muy amenazadoramente, como si fuera un arma contundente a punto de golpear un cráneo humano de forma letal. Si te atreves a dar un solo paso más hacia mí, te juro por la memoria de mi madre que te la rompo en la cabeza ahora mismo. Sisió con una voz siniestramente calmada y cargada del veneno más mortífero. Y te aseguro plenamente que no estoy bromeando ni un solo segundo. Lárgate de mi vista ahora, o te juro que llamo inmediatamente a la Policía Nacional y te denuncio por allanamiento de morada. Alejandro, pálido como la cera fundida, por fin comprendió en su corto cerebro que ya no había absolutamente ninguna marcha atrás posible. Aquella farsa se había terminado y la había perdido de forma irrecuperable para siempre. Con la gran cabeza gacha como un perro maltratado, caminó arrastrando sus pies hacia el elegante dormitorio matrimonial de matrimonio. Metió torpemente algo de ropa limpia revuelta en una costosa bolsa de viaje de cuero negro. Salió a paso muy rápido del piso y del rellano, sin atreverse a decir ni una sola palabra de despedida o de disculpa final. La gran puerta de roble macizo se cerró de forma sorprendentemente suave, pero infinitamente definitiva, a sus espaldas encorvadas. El denso, absoluto e insoportable silencio sepulcral regresó instantáneamente al inmenso piso madrileño de Chamberí, tras la monumental trifulca. Era un silencio terriblemente denso, muy pesado, casi agobiante y asfixiante, que oprimía el pecho con fuerza. Carmen, exhausta física y mentalmente de forma extrema, se dejó caer de rodillas lentamente en medio del caro suelo de madera del salón. Miró los centenares de pequeños pedazos de fina cerámica pintada, que ahora estaban inútilmente esparcidos por la intrincada alfombra persa roja. Su brillante y perfecta vida estaba exactamente en ese mismo e idéntico estado crítico. Rota irremediablemente en millones de pedazos minúsculos e imposibles de volver a pegar con ningún tipo de pegamento emocional. La ingente cantidad de adrenalina biológica abandonó súbitamente todo su cuerpo de repente, en una fracción de segundo. Sintió un abrumador agotamiento físico y neuronal tan extremo que temió profundamente desmayarse allí mismo del gran cansancio acumulado de la guardia.
Se tumbó rígidamente en el duro suelo, acurrucándose en posición fetal. Cerró con fuerza los ojos doloridos y dejó que el reparador sueño la venciera por completo, sumiéndola en la oscuridad. Durmió allí mismo, tirada en el suelo como un fardo sin vida, totalmente rodeada y protegida por los miles de escombros puntiagudos de lo que fue su gran matrimonio. Cuando despertó tras muchas horas de profundo letargo reparador, el cálido sol de la mañana brillaba alto sobre los rojizos tejados. Le dolían insoportablemente todos los pequeños huesos y articulaciones del cuerpo, por haber dormido en una postura tan forzada y rígida contra la madera dura. Se levantó muy lentamente, y como un autómata programado, comenzó sistemáticamente a limpiar a fondo todo el gran desastre del inmenso salón. Cada afilado y peligroso fragmento de fina cerámica artesanal, que tiraba brutalmente a la bolsa de basura de plástico negro, era un antiguo recuerdo valioso que intentaba desechar mentalmente. Llamó mecánicamente a recursos humanos del inmenso hospital para pedir inmediatamente una larga excedencia médica por estrés traumático grave. Necesitaba imperiosamente parar el rápido mundo a su alrededor y aislarse por un largo tiempo. Comprendió que no podía fingir curar profesionalmente a los niños enfermos en planta, mientras su propia triste vida personal estaba desangrándose sin control interno. La siempre exigente dirección médica fue sorprendentemente empática y muy comprensiva con la excelente pediatra, tras escuchar superficialmente el terrible drama familiar. Le concedieron amablemente varios meses de permiso continuado por motivos estrictamente personales de suma gravedad afectiva. Los rápidos y grises días siguientes fueron un larguísimo y caótico borrón de fríos trámites burocráticos y dolorosos escollos legales. Contactó fríamente con un reputado abogado madrileño de familia especializado en divorcios altamente conflictivos y difíciles. Estaba decidida firmemente a ser implacable, dura y extraordinariamente cruel y tajante en todas y cada una de sus exigencias económicas y legales. Su único y obsesivo objetivo vital ahora mismo era cortar de raíz absolutamente todo vínculo legal, emocional y sobre todo económico con aquel traidor despreciable de manera fulminante. El carísimo piso céntrico de Chamberí era legalmente propiedad al 50% de ambos miembros del disuelto matrimonio conyugal. Acordaron velozmente, mediante los serios abogados contratados, venderlo inmediatamente a través de una agresiva agencia y repartir todo el enorme capital obtenido a partes exactamente iguales en cuentas bancarias separadas. Alejandro, acorralado y desesperado por su situación, sorprendentemente no opuso ni la más mínima resistencia legal, ni peleó por los lujosos y costosos muebles de diseño italiano de la vivienda. Ahora mismo, necesitaba con urgencia acuciante una gran cantidad de liquidez inmediata en efectivo para sufragar íntegramente todos los altísimos gastos y costosos tratamientos médicos experimentales de su frágil hija pequeña, Lucía. El grave tumor maligno oculto que repentinamente le encontraron con múltiples escáneres a la indefensa niña era una pésima y demoledora noticia médica familiar de primer nivel. Carmen, por deformación profesional irrefrenable, sentía una profunda pena médica genuina por la pequeña niña enferma ingresada en su propio centro. Esa pobre e inocente chiquilla rubia de tan solo 5 años no tenía absolutamente ninguna culpa de los horribles pecados cometidos reiteradamente por su despreciable padre egoísta y manipulador crónico de mujeres. A pesar de todo el dolor acumulado en su pecho como si fueran grandes piedras oscuras, sabía racionalmente que el grave diagnóstico médico de agresivo cáncer infantil era un golpe sumamente demoledor y psicológicamente insoportable para la pobre madre de cualquier estructura familiar moderna. Sin embargo, su instinto de autopreservación más primario le dictaba que por su propia y frágil salud mental, a punto de resquebrajarse en 1000 pedazos irrecomponibles, no podía bajo ninguna circunstancia permitirse involucrarse emocionalmente en ese drama de otra familia paralela. Debía construir ineludiblemente y con urgencia extrema un vasto e impenetrable océano gigante de absoluta distancia física, emocional
y geográfica permanente entre toda esa gentuza y su nueva vida de mujer soltera de un plumazo. Con una rapidez inusitada alimentada únicamente por el resentimiento puro, empaquetó apresuradamente toda una aburrida década completa de su ordenada y falsa vida de casada en apenas unas cuantas, ridículas y baratas cajas marrones de simple cartón corrugado de mudanzas rápidas. Se sorprendió amargamente de lo insultantemente fácil, absurdo y doloroso que era resumir 10 largos años de un matrimonio con sus sueños en apenas unos tristes y contados objetos materiales, sin apenas valor real acumulado en unas tristes y polvorientas estanterías. Metió la ropa apresuradamente, los pesados tratados médicos, instrumental y unas pocas, seleccionadas cuidadosamente, fotografías antiguas. Las odiadas imágenes de su cara boda, antes intocables, terminaron su triste viaje vital cruelmente despedazadas sin piedad. La totalidad de las románticas y felices instantáneas impresas en caro papel brillante de la fastuosa boda con cientos de falsos invitados sonrientes fueron arrojadas brutalmente al maloliente contenedor verde de basura inorgánica, situado en la misma acera de la fría calle. El deseado y extremadamente lujoso y amplio piso céntrico de altas calidades se vendió exitosamente de forma escandalosamente rápida, en menos de 2 vertiginosas semanas gracias al mercado. El boyante e implacable sector del mercado inmobiliario español moderno, en esa específica y exclusiva y carísima zona histórica de gran estatus en la gran urbe de Madrid, funcionaba rápido y volaba veloz. Con una ingente y escandalosa y gran suma de dinero contante y sonante, ingresado de golpe en su recién creada y personalísima y propia y única cuenta bancaria segura, Carmen se descubrió de pronto totalmente y legalmente libre de ataduras y libre, pero emocionalmente muy vacía, sola y perdida en un mundo que no entendía en absoluto para nada. Sin brújula vital, sentada completamente hundida en la pequeña y fría terraza metálica de una moderna cafetería, ahogaba y ahogaba su pesadísima tristeza en soledad. Observó y sacó del fondo del gran bolso de marca su modernísimo teléfono inteligente recién adquirido y de última y carísima generación, para reanudar inútilmente y sin destino su comunicación digital al mundo exterior, tras muchísimos días desconectada por salud y protección de dolorosas llamadas del pesado infiel traicionero, e indigno de su voz. Aquella mañana fría de enero, en la consulta ginecológica privada del inmenso Hospital General Universitario de Madrid Centro, el innegable e impactante gran milagro orgánico de la vida se manifestó rotundo. Carmen, sentada apretando la mano de su amado segundo marido, en silencio de rezo, la brillante doctora infértil irremediable según cientos de eminencias médicas internacionales, estaba oficialmente gestando con absoluta normalidad biológica. El oscuro y brutal gran engaño inicial pasado había sido incomprensiblemente necesario en el caótico gran tejido universal para llegar finalmente a este resplandeciente punto de luz. Un destino oculto sanador que exigió crueldad para premiar enormemente. Así nacieron nuevos mundos. ¿Y tú? ¿Qué estarías dispuesto a perdonar o dejar atrás por amor? Si esta increíble historia de superación resuena profundamente contigo, por favor, dale un inmenso like. Suscríbete al gran canal ahora mismo para no perderte las maravillosas novedades y deja en la sección de comentarios: ¿cuál ha sido el punto de inflexión más grande en la inmensidad de tu vida? La comunidad y nosotros te leeremos atentamente siempre.